Si lo han hecho, pues vamos a poder tener más preguntas respecto a estos temas. Si no, bueno, igual vamos presentando el asunto y vamos conversando sobre el artículo. Bien, señores, nos quedamos, confírmenme, todo esto ya lo vimos. Revisamos las decisiones, ¿no? Muy bien. Habíamos visto esto, habíamos explicado que las implicancias económicas de una decisión que toma la Junta, en principio, ¿cuál es la regla? La Junta decide sobre derechos. Las implicancias económicas, ¿cómo se tramitan? La Junta de Resolución de Disputas se pronuncia sobre ese punto y hablamos del caso de desampliación y de plazo, ¿recuerdan? Muy bien, ¿qué pasa con los costos directos y mayores gastos generales? Se tramita de acuerdo a lo que diga la normativa de contrataciones, ¿no? ¿Y qué dice la normativa de contrataciones? El contratista elabora una valorización que es puesta en conocimiento del supervisor para que en un plazo determinado pueda remitir un informe a la entidad y la entidad paga esa valorización dentro del último mes, bueno, dentro del mes que se le pide. O la otra opción es que estos costos directos y gastos generales se incluyan en la liquidación. Esa es la regla. Pero ¿cuál es la excepción? La excepción es que la Junta sí puede pronunciarse sobre el derecho y además sobre las consecuencias económicas. ¿Cuándo tiene esa facultad la Junta de Resolución de Disputas? Cuando la decisión se va a emitir después de la recepción de la Junta. Esa es la excepción. Y creo que usted mismo puso el ejemplo. ¿Qué pasa si la controversia surge? Se presenta 1 o 2 días antes de que la obra sea recepcionada. Listo. Ahí sí puede haber un pronunciamiento respecto a los efectos económicos, pero solo en ese supuesto. ¿Okay? Muy bien. Señores, las decisiones vinculantes que emite la Junta de Resolución de Disputas, conversábamos que eran de obligatorio cumplimiento para las partes. Su cumplimiento es una obligación esencial. ¿Okay? Tan esencial y tan fuerte es la necesidad de poder cumplir con una decisión vinculante que el reglamento de la Ley de Contrataciones ha colocado esta disposición que es muy particular. Puede causar hasta sorpresa que se haya incluido este tema. Pero ¿cuál es la idea de este tema? Que las decisiones de la Junta se cumplan sin ningún tipo de interrupción o obstáculo. ¿Qué dice la norma al respecto? Que ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral, un arbitraje, puede impedir el cumplimiento de una decisión. Es decir, nadie puede interferir en la obligación que tienen las partes de cumplir una decisión vinculante. Miren la fuerza. Esto no se colocó en ninguna otra disposición. En ese sentido, y una cuestión, siempre esto en el reglamento tiene, digamos, jerarquía suficiente para... esa es una de las preguntas y de los cuestionamientos que se puede dar a esta norma. Y dependiendo cómo lo planteemos, la respuesta puede ser si tiene suficiente jerarquía o no. La clásica, ¿cuál es? No tiene suficiente jerarquía. ¿Por qué? Porque esto debería estar regulado en una ley. ¿Para qué? Para que compita con la otra disposición que sí se encuentra en una ley donde dice que las decisiones jurisdiccionales deben acatarse sin duda ni murmuración. Eso está en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese sentido, lo normal es que si llega una medida cautelar, por ejemplo, del Poder Judicial ordenando que déjese sin efecto o suspendas el cumplimiento de la decisión vinculante, ¿qué sería lo normal? Que efectivamente se haga un stand-by, se paralice ese tema. Muy bien. Sin embargo, aparece esta disposición. Está en un reglamento, menor rango. Entonces, ¿a quién le deberíamos hacer caso? A la ley del Poder Judicial, tiene mayor rango. Por lo tanto, esto quedaría como letra muerta. Esa es una forma de interpretar. Otra forma de interpretar el asunto, para poder darle fuerza y vitalidad a esta disposición, es recurrir a lo que el Tribunal Constitucional dijo en una sentencia del año 2004 cuando analizó todo el sistema de normas del Estado peruano. Como ustedes bien saben, el Tribunal Constitucional es quien interpreta la Constitución. Y frente a la Constitución y la ley, ¿quién gana? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional?
ha dicho que el reglamento con la ley forman parte del principio o tienen una relación de complementariedad. Hay ciertos principios que se deben utilizar para interpretar las normas. Uno de ellos, el principio de complementariedad. ¿Qué dice? Que la ley y el reglamento forman un solo cuerpo y esas disposiciones tienen rango legal. Entonces, utilizando ese criterio que muy poco lo utilizan, podemos decir que esta disposición, al complementar a la ley de contrataciones del Estado, tendría rango de ley. Y además, hay otro principio que se aplica, el principio de especialidad de la norma. Las leyes, en principio, regulan determinados sectores, determinadas actividades. ¿Cuál es la ley especial para el caso de una junta de resolución de disputas en contrataciones del Estado? La ley de contrataciones del Estado y su reglamento. En ese sentido, esta norma es más especial que la ley general denominada Ley Orgánica del Poder Judicial, porque se aplica a absolutamente todos los casos. Bajo ese argumento, podríamos decir y aplicar con tranquilidad esta disposición, sin inconveniente alguno. Es el espíritu. Ahora, ¿qué hemos propuesto nosotros? Para evitar todas estas elucubraciones legales, ¿saben qué? Pongan esto en la ley. Ya está, ya lo zanjado, sería la mejor solución. Pero hasta que eso no pase, pues podemos utilizar estas herramientas interpretativas a efectos de salvaguardar el cumplimiento de una obligación o de una decisión vinculante. ¿Ok? Bien, señores. ¿Preguntas? Ya tienen ahí un arma más para que puedan utilizar. ¿Qué más? El sometimiento a arbitraje de las decisiones vinculantes emitidas por la Junta no suspende el trámite de la vinculación del contrato. Eso es lo que establece la norma. Particularmente, a mí me parece extraña esta disposición. ¿Por qué? Porque la misma norma de contrataciones que establece que la liquidación se lleva a cabo cuando no existe ninguna controversia. Si es decir, todo está ok, porque sabemos que la liquidación es un tema netamente contable. Oye, pero si yo estoy viendo un arbitraje para cuestionar una decisión es una controversia, entonces ¿por qué estoy libre para hacer la liquidación? Debería esperar al resultado del arbitraje para recién proceder con la liquidación. Así lo ha establecido la norma en este caso. Muy bien. Las controversias sobre la liquidación final es un inagregado. Debe acumularse necesariamente al proceso arbitraje. ¿Qué nos dice la norma aquí? Para cuestionar todas las decisiones vinculantes se inició un único arbitraje. Ese único arbitraje va a seguir. Los problemas que salten de la liquidación, ¿a dónde tienen que ir? A resolverse. A este arbitraje que iniciaron para cuestionar las decisiones vinculantes. Eso es lo que la norma nos está diciendo. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? Sigamos. A pesar de haberles comentado que la Junta de Resolución de Disputas es un presupuesto de arbitrabilidad, ustedes ya saben qué es eso, la norma de contrataciones permite que nos vayamos directamente a arbitraje a pesar de existir una Junta por excepción. ¿Cuáles son los casos en los cuales la norma sí permite que saltemos a la Junta y nos vayamos directamente al arbitraje? Veamos los supuestos. Primero, cuando por cualquier razón la Junta no haya podido ser conformada, es decir, nunca se constituyó la Junta. Imaginen el supuesto en que, y por eso no doy esa recomendación, que en la cláusula de solución de controversia dijeron, el adjudicador o el miembro de la Junta va a ser Juanito Pérez. Muy bien, cuando va a iniciar la obra, Juanito Pérez ya nos dejó. No está en este mundo. O quizás se fue a estudiar un doctorado en Europa y no está en el Perú. En ese sentido, señores, ¿la Junta se va a poder constituir? No. Difícil. ¿Todo lo puede recordar? Difícil. Hay mecanismos para eso. Hay mecanismos para eso. Pero a las partes que tendrán la voluntad de designar a otro, si la respuesta es sí, Juanito Pérez fácilmente reemplazable. Pero si la respuesta es no, ¿qué pasa si una de las partes sabe que tiene ahí sus temas peligrosos y la Junta no puede descubrir? ¿Querrá designar a alguien o querrá alargar ese tema? Muy bien. Entonces, si la Junta no puede ser conformada por cualquier motivo,
No utilizamos la Junta de Resolución de Disputas y nos vamos directamente a un arbitraje. Segundo supuesto. Por acá. Si la Junta se disuelve antes de la emisión de una decisión. En este caso, la Junta sí está funcionando, sí se constituyó, pero antes de emitir la decisión, la Junta desaparece. Por ejemplo, no estoy hablando que le pongan una bomba y se entorna. Por ejemplo, ¿cuándo deja de ejercer funciones o se disuelve? ¿Cuándo creen? Cuando las partes no le pagan. Hablábamos que los pagos que realizan a la Junta son mensuales y en las visitas a campo, pues se les paga por hora. Si las partes no le pagan, constitucionalmente, ¿qué significa? Nadie está obligado a trabajar gratis. En ese sentido, ¿qué puede decir la Junta? No me pagan, me voy. La Junta se disuelve. ¿Qué pasa con esa controversia? Directamente va a un arbitraje. Segundo, No hay posibilidad de una segunda Junta, digamos, de acuerdo con parte. la norma no ha previsto eso, pero si ambas partes quieren reemplazar a la Junta, pues vuelvan a hacerlo y que esa Junta retome las actividades de esa controversia. Pero si eso no es posible, de frente la norma permite que nos vayamos a un arbitraje. ¿Por qué la norma ha previsto eso? Porque la norma quiere que la obra no se paralice y quiere formas rápidas de solucionar estos problemas a efectos de tener la obra recepcionada en el momento oportuno. Esa es la idea. Junta de Resolución de Disputas está asociada con no paralización de obra y celeridad. Esas son las palabras claves. Tercer supuesto. Si la Junta no emite o notifica a las partes su decisión en el plazo previsto en las reglas del procedimiento respectivo. Señores, la sesión pasada les dije, el plazo más importante para ustedes es el de, ¿cuántos días? ¿Recuerdan? 15 días. ¿Por qué ese plazo? Porque es el que tiene para emitir y notificar su decisión vinculante al centro. Si no lo hacen en ese plazo, las partes pueden iniciar un arbitraje. Sin embargo, es posible que la Junta pueda emitir su decisión fuera de estos 15 días, siempre que ambas partes le den un plazo adicional. Es decir, previo acuerdo de las partes le pueden dar un plazo adicional. En ese sentido, la Junta puede estar en el día 14, sabe que no la va a hacer el día 15, pero no esperen en ese momento, ¿no? Antes pueden decirle partes, no voy a poder emitir la decisión en este porque es muy técnico, lo que quieran. Denme un plazo adicional. Si ambas partes dicen, ok, no doy el plazo adicional, que como máximo puede ser 15 días más, muy bien, ustedes pueden emitir su decisión fuera de los 15 días originales. Pero si no hay acuerdo, si a los 15 días no emitieron y notificaron, el día 16, lo que ustedes digan ya no vale. Y directamente las partes pueden ir a un arbitraje para solucionar esa controversia. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Vamos juntos? Ok. Y bueno, este es el caso general. Si se ha producido la recepción total de la obra. Cuando la obra ya está recepcionada, pues todas las controversias posteriores se llevan a un arbitraje, ¿no? Salvo que quede pendiente la emisión y notificación de alguna decisión. El supuesto que hablábamos en la clase pasada. ¿Qué sucede si la recepción ya está próxima y la controversia surgió muy cerca a la fecha de recepción? Bueno, es imposible que la Junta en 2, 3, 4 días, una semana, pueda resolver el tema. De hecho, va a sobrepasar esta fecha de recepción. Muy bien, en ese caso, pues, es posible que la Junta siga en actividades después de la recepción, pero solo con la finalidad de emitir la decisión vinculante. Entonces, sí es posible, sí es posible. Esa es una pequeña excepción al plazo normal de competencia que tiene la Junta, que es la recepción de la obra. Bien, señores, preguntas sobre esos temas. En estos 4 supuestos, directamente nos vamos al arbitraje, a pesar de que en el contrato se había establecido una Junta de Resolución de Disputas. ¿Ok? ¿Preguntas? Seguimos. Bueno, esto es un desarrollo de lo que ya hemos conversado, lo que les acabo de explicar, el plazo adicional que las partes pueden dar a la Junta. Un tema aquí. Si al momento de la recepción total de la obra, ya estamos en la recepción, ya se recepcionó hoy,
aún quedara pendiente que la Junta de Resolución de Disputas emita y notifique su decisión, es decir, la decisión que emita la Junta va a ser emitida después de la recepción, ¿desde cuándo se cuenta el plazo para iniciar el arbitraje a fin de cuestionar esa decisión? ¿A partir de la fecha de recepción o a partir de la fecha de notificación de la decisión vincular? De la notificación de la decisión. Eso es lo que ha establecido la directiva, para dar mayor claridad al tema. ¿Por qué? Porque la regla general es que el plazo de 30 días para iniciar un arbitraje se computa ¿desde qué momento? Desde la recepción total de la obra. Pero, si estamos frente a este supuesto, esta regla general no se aplica y utilizamos esta regla especial que te dice que el plazo de los 30 días se computan desde el día siguiente de notificada la decisión vinculante a las partes. ¿Puede ser claro? Ya, estas son las variantes que empiezan a presentarse. ¿Quién? Las partes se suben en partes iguales todos los honorarios, o sea, 50-50. Y los gastos de los miembros de la Junta, es decir, lo que le pagan, lo que se necesita para los viajes, etc. Conforme a lo establecido en dónde, en las tablas de los centros, que son los tarifarios. Los centros deben tener tarifarios, las partes pagan lo que dicen ahí, y ustedes reciben lo que dicen. ¿Okay? Ahora, si una parte no paga, ¿qué puede hacer la otra? Subrogarse. Y en este caso, y si se mantiene la falta de pago, la Junta está facultada a disolverse por las razones que ya conversábamos a su modo. Muy bien, no se establece ningún tipo de parámetro, es decir, en principio cada parte paga lo suyo. Confía el tema a la tabla de los centros de administración y los datos administrativos del centro se determinan de acuerdo a la tabla. Aquí les voy adelantando un problema que va a ser corregido, señores. El honorario que ganan los adjudicadores y los gastos que el centro obtiene, ¿dónde están establecidos? ¿En qué documento están establecidos? En su tarifario, en el tarifario del propio centro. Y las partes deben pagar lo que establece el tarifario. Esa es la regla. ¿Dónde se encuentra eso establecido? En el reglamento de la ley. Pero si vamos a la directiva, miren lo que dice. Las partes asumen en partes iguales los honorarios y los gastos de los miembros. Los miembros reciben en partes iguales los honorarios por su labor. Todos los miembros reciben lo mismo. Acá viene el tema. A falta de acuerdo entre las partes y los miembros de la Junta respecto del monto de los honorarios y gastos, estos serán fijados conforme a lo establecido en el respectivo reglamento del centro. ¿Ven una diferencia con lo que primero estábamos conversando? Las partes pagan a los adjudicadores. ¿De acuerdo a qué cosa? Una tabla. A una tabla. Pero miren lo que dice aquí. Que si no hay acuerdo entre las partes y los miembros de la Junta, los fíjense. O sea, ¿qué regla estamos poniendo aquí en la directiva? Vamos a poner en la directiva que primero se fijan los honorarios de cada uno de ustedes con acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo, recién nos vamos a la tabla. Pero el reglamento que dice, no me da de acuerdo, nada que de frente todo se fija con las tablas. ¿A quién le hacemos caso? No sé si se nota ya la contradicción. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al reglamento o a la directiva? Al reglamento. Porque la directiva tiene menor jerarquía. En ese sentido, les adelanto que esta disposición de la directiva ya ha sido cambiada, todavía no ha sido publicada, pero va a ser modificada a efectos de que se diga lo siguiente. Bueno, se diga lo que dice el reglamento, que el tarifario es quien marca los honorarios de los adjudicadores y los gastos administrativos del centro. ¿Ok? Así que esto... ¿No se podría pasar un horario más alto? No. ¿Y el centro va a ser el mismo valor que gana un cuarto miembro o va a ser la mitad del valor? Según lo que he podido ver, en el de la Católica específicamente, gana no la mitad, un poco más, pero no igual. Que estamos más o menos al 60-70%. Si en caso de que una de las partes se subrogue, ¿no? Emite su resolución vinculante, ¿cómo la otra parte le puede reputar a la otra el pago? Sí, la norma no regula nada. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Precisamente pedirle a la Junta que se pronuncie sobre el tema del reembolso.
Nada impide ir. Ahora, si una parte no quiere reembolsar, pues vamos a tener que ir finalmente a un arbitraje posterior a la recepción para solicitar que pueda dar la reposición de este dinero pagado. Bien, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir las partes para designar a los miembros o a los adjudicadores? Muy bien, si la Junta se compone de un miembro único, ¿cuál es el procedimiento? Este es designado por las partes, pero de la lista de adjudicadores del centro. La directiva está obligando a que el miembro único siempre sea parte de la nómina del centro. ¿Ok? Las partes se eligen de esa nómina. ¿Qué plazo tienen o cuál es el periodo que poseen para hacer esta designación? Dentro del plazo de 2 días siguientes a la suscripción del acuerdo por el que someten las controversias a la Junta. Como ven, es un plazo muy chiquito, muy acotado. La Católica, que somos reunidos, nos comenta que este plazo es casi real. En 2 días hacer una designación o ponerse de acuerdo las partes para designar, pues es imposible. Es imposible. En ese sentido, en la directiva se va a modificar estos plazos, quizás alargándolos o simplemente dejando los procedimientos internos de los centros este tema de la designación. Pero la idea es que en un plazo máximo estén constituidos. Muy bien. Si las partes no logran ponerse de acuerdo en esta designación, entra la designación residual. ¿Y qué dice la designación residual? Que el centro nombrará en un plazo máximo de 2 días siguientes a recibir la solicitud formulada por cualquiera de las partes. Las partes no se ponen de acuerdo, cualquiera dice, ¿saben qué centro? Designan. El centro tiene 2 días para hacerlo. Eso sí es más viable porque el propio centro se maneja solo. ¿Cuál es lo importante de aquí, señores? Que si va a haber miembro único, este sale de la lista del centro. Vuelvo a reiterarles la importancia de que ustedes estén en una lista del centro. Pues claro, ¿no? Sigamos viendo. ¿Los miembros que forman parte de la Junta pueden ser sustituidos, pueden ser cambiados? Por supuesto que sí. ¿Por qué motivos? 1. Incapacidad física o mental permanente. Podría ser, ¿no? Si un accidente grave, no va a poder caminar jamás, lamentablemente. O mentalmente sufre alguna dolencia que lo inhabilita para ejercer funciones de manera habitual. Primer supuesto. Segundo supuesto, incapacidad física o mental temporal, pero que impida o dificulte el desarrollo de las actividades de la Junta. Es posible hacer una sustitución. Obviamente fallecimiento, sustitución, recusación declarada fundada. Se recusa a un adjudicador, ¿sabes qué? Violaste tus deberes, te vas, hay que sustituir. Quinto, resolución del contrato respecto al miembro único o uno de los miembros de la Junta. Como les comentaba, cada miembro de la Junta firma un contrato con ambas partes. ¿Cómo se llama ese contrato? Contrato tripartito. ¿Por qué tripartito? Porque hay 3 personas que intervienen: entidad, contratista y el adjudicador. Si ese contrato tripartito se resuelve por algún motivo, obviamente, ¿qué pasa con el adjudicador? Se va de la Junta. ¿Y qué debemos hacer? Sustituir. Y también tenemos el caso de la renuncia. Ustedes, obviamente, pueden renunciar en cualquier momento al cargo. Por A o B motivo. Nadie está amarrado, nadie es esclavo de un trabajo. ¿Bien? ¿Preguntas sobre la sustitución? Si no meten preso. Si lo meten preso, podemos decir que es una pregunta. Es relevante. ¿Podemos decir que se trataría de una incapacidad física? No. ¿Podríamos recusarlo? ¿Podría ser un motivo de resolución del contrato tripartito? Generalmente está ahí, ¿no? Cuando se había imposibilitado de cumplir sus funciones, se resuelve el contrato. Y este podría ser un motivo. ¿Perdón? Sí, hay una causa. Muy bien, señores. ¿Cuál es el procedimiento para sustituir a los miembros? Básicamente el mismo que conversábamos. La parte que designó al miembro, o los adjudicadores que propusieron al presidente, o el centro, quien haya efectuado la designación, tienen un plazo de 2 días para sustituir.
En caso no se logre la aceptación de un nuevo adjudicador, en un plazo de 15 días calendarios, el centro efectúa la designación. Otra vez. Muy bien, hay que sustituir, transite en el mismo procedimiento aparte. Tienes tus 2 días para que designes, póngase de acuerdo, listo. Pero si en 15 días no me tienes a alguien, ¿quién interviene? El centro para designar, y eso es definitivo. Ok. Mientras no haya sido sustituido un miembro de la Junta, ¿cuál es el efecto de que salga un miembro de la Junta en las actividades que cumple esta? Dice lo siguiente. Estamos pensando en una Junta de 3, ¿no? Mientras no haya sido sustituido un miembro de la Junta, los otros 2 miembros deben abstenerse de realizar audiencias y de emitir decisiones. Esa es la regla. Uno de los 3 no está, nos abstenemos. Salvo acuerdo en contrario por escrito de las partes. En ese sentido, las partes pueden autorizar a los otros 2 miembros que quedan a que continúen cumpliendo funciones. Pero ¿cuál es el requisito? Una autorización escrita de ambas partes. Sea un documento, en un escrito conjunto, o cada uno por su lado, pero debe existir ese acuerdo. Si no, suspendemos. Se abstienen de participar en estas actividades. Ahora, en caso deba ser sustituido el miembro único, o 2 de los 3 miembros, 2 o los 3 miembros, ahí sí la Junta no puede llevar a cabo ninguna actividad. Ahí sí tenemos que esperar a volver a constituir. ¿Preguntas sobre esto? Doctor, cuando se constituye, digamos, parte de la Junta porque se reduce a uno de ellos a la viene, continúa con todo lo actuado. Así es, así es. No puede, digamos, exhibirse de no estar de acuerdo con alguna Va a tener que, no, asume todo como está. Entra y lo que se hizo, y lo que va para adelante, ahí sí participa. No puede desconocer algo anterior. ¿Bien? igual cuando es uno solo. Cuando es uno solo, el que entra, si ya se emitió una decisión, ahí queda, y él entra para continuar con él. Señores, ¿cuándo la Junta inicia sus actividades? Cuando ustedes dan el banderazo inicial y empiezan. La norma dice que la Junta inicia sus funciones una vez suscrita el acta de inicio de funciones. Hay un acta formal con el cual se activa su participación. ¿Cómo se llama esa acta? Acta de inicio de funciones. ¿Quiénes firman esa acta? Todos los miembros, las partes y un representante del centro. ¿Cuándo firman esa acta? Luego de la aceptación del último miembro de la Junta o del miembro único. Cuando el miembro único acepta, o el presidente de la Junta, que es el último que se designa, acepta, a partir de ese momento se puede firmar el acta de inicio de funciones. ¿Qué debe contener esta acta? Como mínimo, un calendario de reuniones y visitas periódicas a la hora. En ese sentido, señores, ustedes tienen la primera reunión con las partes y van a suscribir esta acta. Lo principal que debe contener es el cronograma de reuniones o el calendario de reuniones y visitas. Ahí colocan las fechas. Tienen que colocar las fechas. Esas tentativas, pero tienen que colocarlas. ¿Es posible modificar este calendario? Sí es posible modificarlo, tal como lo establece este numeral de la directiva. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea? Que la Junta ya tenga mapeada sus funciones. Ya sepa qué fecha debe estar ahí, las partes sepan que va a llegar la Junta para que se prepare. Ese es el objetivo de este calendario. Muy bien, ¿preguntas? ¿Seguimos?
pregunta puede solicitar a las partes que presenten sus argumentos y el sustento documentario respectivo por escrito antes o después de la audiencia, ¿no? Y también las partes pueden presentarle más información de manera propia. ¿Seguimos? ¿Cómo adoptan las decisiones la Junta? Es decir, cómo emiten sus decisiones vinculantes. Bueno, si es miembro único, bueno, él tiene que pronunciarse, obviamente. Pero si son tres, ajá, la decisión es adoptada con el voto favorable de 2 miembros. Es decir, las decisiones se toman por mayoría. A falta de mayoría, ¿quién decide? El presidente. Uno dice, ¿sabes qué? Yo pienso que la solución debe ser A. El otro dice B y el presidente dice C. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. ¿La decisión en qué sentido sale? ¿Qué va a decir la decisión? ¿A, B o C? C. C, porque fue la que el presidente estableció. ¿Bien la fuerza del presidente? Cosa distinta que uno diga A, el otro diga A y el presidente dice B. ¿En qué sentido sale la decisión? A por mayoría. Se nota la diferencia entre mayoría y dirimencia del presidente, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué obligación tienen los adjudicadores? Votar en todas las decisiones. O sea, siempre tienen que votar. Si no votan, es decir, guardan absoluto silencio, la directiva ha establecido una consecuencia o le ha dado un significado a su silencio. ¿Cuál es ese significado? Está considerando que se adhieren a la decisión de la mayoría o la del presidente según corresponde. ¿Bien? Un miembro dijo A, el presidente dijo B y el tercer miembro nada. Pregunta, ¿cómo sale la decisión? B. ¿Por mayoría o dirimencia? Mayoría. El que guarda silencio, ¿votó como quién? Aquí no hubo mayoría, votó como B porque es la del presidente. Entonces acá tengo, eso se considera que es B, tengo mayoría. Esa es la fórmula de falta. Esa es la fórmula de falta. ¿Qué pasa si el primero dijo A? El presidente también dijo A y el tercero nada dijo. ¿Cómo sale el...? Unanimidad, porque se entiende que su silencio es adhesión a mayoría, sale unánime. Esa es la forma. Ese no le sirve de nada quedarse callado. No le sirve de nada, ¿no? Ahora, el miembro de la Junta que no esté de acuerdo con la decisión, aquí viene la forma de romper este significado que la directiva da a su silencio, es exponer las razones que motivan su desacuerdo. Tienen que hablar, tienen que decir. ¿Y dónde plasman ese desacuerdo que tienen con la mayoría o con el resto de miembros? En un informe escrito por separado, que no forma parte de la decisión, pero que se comunica junto con la decisión, la mayoría. ¿Ok? Entonces, guardó silencio, pero emitió su informe. Y su informe dice C. ¿Cómo va a salir la decisión? B, por dirimencia. Esta va a ganar B. Por dirimencia en este caso, porque han tenido diferentes opiniones. A guardó silencio, pero emitió su informe. Y su informe dice B. ¿Cómo sale el tema? Sale como A, pero ya no en unanimidad, sino en mayoría. ¿Se dieron cuenta de las consecuencias? Entonces, la única forma de que su silencio no se equipare a la dirimencia o la mayoría es hablar. Bueno, escribir en el informe correspondiente. Y este informe se va a notificar junto a la decisión. Es decir, ¿cuánto plazo también tienen ustedes para emitir su informe? Los 15 días que la norma establece para remitir y notificar la decisión vinculante. El hecho,
piensas que quedándote callado vas a fastidiar al resto de los miembros de la Junta? No. El hecho de que un miembro de la Junta no motive su desacuerdo no constituye un obstáculo para la emisión de la decisión y su eficacia. O sea, guardate silencio y piensas que así vas a petalear el tema. Te equivocaste. Porque tu silencio no impide que salga la decisión. Y por eso las reglas que hemos estudiado. Ok. ¿Preguntas sobre esto? Muy bien. ¿Dónde delibera los miembros de la Junta para emitir su decisión? En cualquier sitio, pero en privado, en el sitio que ustedes consideren apropiado. En el Starbucks, en la oficina de alguien. Hay árbitros que deliberan en el Starbucks, comiendo, cenando. Sí. Luego se van a la discoteca. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero bueno, nadie se da cuenta, menos mal. Por lo menos no es público, ¿no? Listo. Las deliberaciones son confidenciales y no deben constar en la decisión que se emita. O sea, no deben dejar huella de qué es lo que debatieron, dejan huella de sus decisiones. No del proceso que siguieron, sino de sus decisiones. ¿Y cuál es la razón de eso? De que no se deje huella de la deliberación. ¿Por qué es bueno no dejar huella? No, a ver, la norma dice que es privado, es confidencial. La idea es salvaguardar o promover la total sinceridad de criterios que va a haber en ese debate. Se pueden matar ahí, se pueden matar, pueden decir lo que sea. Entonces, para permitir esa apertura total, se colocó eso. Oye, puedes decir cualquier barbaridad, pero es válido, pues, ¿no? Que nadie tenga miedo de decir lo que Así quiera es. decir. Usted lo ha simbolizado muy bien, ese es el objetivo. La Junta formula su decisión por escrito. ¿Y qué deben incluir en la decisión como mínimo? ¿Qué datos? La fecha de su emisión, o sea, qué día la están emitiendo, obviamente dentro de los 15 días, así como exponer los fundamentos y conclusiones que la motivan, es decir, expliquen por qué están llegando a esa decisión. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? ¿Qué más debe incluir su decisión, señores? Hay un listado mínimo de cosas que deben incluir en su decisión. Un resumen de la controversia, en qué consiste el problema, de las posiciones respectivas de las partes y de los pedidos que se solicitan. Es decir, deben hacer una pequeña referencia a qué es lo que dijo una y la otra parte y qué es lo que está pidiendo. Un resumen de las disposiciones pertinentes del contrato de obra y de ejecución aplicable. ¿Cuál es el mensaje aquí? Lo que estás diciendo, susténtalo pues en la ley y en el contrato. 3. Una cronología de los hechos relevantes. ¿Ven? Van a describir qué circunstancias son las que se han dado durante la controversia, que son importantes. Un resumen del procedimiento seguido por la Junta. La Junta el día tal recibió la consulta y realizó la audiencia el día tal en la primera sesión. La segunda sesión se hizo tal día. Tercera, describir qué han hecho durante ese procedimiento. Una lista de los escritos y de los documentos entregados por las partes durante el procedimiento. Todos esos medios probatorios lo tienen que listar en la decisión. Y finalmente, la decisión en sí y su motivación. ¿Okay? Eso es lo que les pido. Nada nuevo ni novedoso, ¿no? Pero ahí está el esquema. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna? ¿Quién elabora todo este informe? Este es ya una decisión. Sí, pero que La Junta. ¿Quién lo hace? La Junta. Junta. Para eso los contratan, pues, para que decidan. O sea, si le dicen al centro, hazme, mejor al centro le damos todo, ¿no? Además el centro no está preparado. Porque, ojo, que los que están ahí brindan apoyo administrativo, apoyo logístico. Pero ¿quién es el que decide? La Junta. Esto lo hacen ustedes. Por eso se lo estoy preguntando. Perdón, el centro solo notifica, nada más, ¿no? Notifica, apoyo logístico, pero no les hace la decisión. El centro no va a conversar con las partes para lograr o para fomentar un trabajo cooperativo. Pero en realidad es como un laudo, ¿no? Exacto, es como un laudo. Es como un laudo. Hace rato ya varios están diciendo, somos nuevos árbitros, ¿no? Sí, son así, pues. Son así, pero no son árbitros. ¿Por qué hago este énfasis, señores? Lo que no podemos permitir
es que la Junta de Resolución de Disputas se arbitralice. En otras palabras, toda la práctica, la dinámica del arbitraje no debe ser llevado a la Junta. Si eso pasa, esto peligra. Claro, se desnaturaliza. Así es, porque usted tiene otra función. Ojo, señores, en este momento estamos estudiando la función resolutiva, que sí se parece algo en el arbitraje, pero recuerden siempre, la principal función de la Junta es preventiva, y eso no se parece en nada con el arbitraje. ¿Ok? Acuérdense de eso. Doctor, una cuestión, y digamos, ya en términos prácticos o mecanográficos, ¿quién escribe finalmente la decisión? La Junta. No le puede decir que al centro no puso secretario. Salvo, no. Ya. Salvo que alguien vaya y pida, no, sabes que yo te voy a dictar la decisión. Si quieres, ¿no? Pero no, es eso. Generalmente, ¿cómo hacen? ¿O cómo van a hacer? Lo tomo la práctica arbitral, ¿no? Uno de los debaten y uno de ellos elabora el proyecto, lo pasa a los otros agregan, quitan, ponen sus comentarios. Su equipo, y al- su laptop. Claro, cada uno lo hace, ¿no? En su casa, tal. Y además tienen también se puede hacer no me acuerdo el programa, pero es creo que Google Drive, no sé, que todos van escribiendo. Sí, los tres. Van escribiendo los tres. ¿Listo? ¿Se puede hacer? Eso es lo que se hace. ¿Sí? Y así va a ser la práctica con ustedes, ¿no? Si es único, ya pues son ustedes. Si son miembros únicos, ustedes, ¿no? Listo, señores. Este es el trabajo. A eso están entrando. A eso están entrando. Ahora, ¿cuál es la...? Y acá viene una obligación adicional para ustedes, señores. Tienen que escribir bien y claro. ¿Ah? Tienen que escribir bien y claro. ¿Por qué? Miren lo que dice la directiva, ¿no? La JRD, Junta de Resolución de Disputas, redacta la decisión de tal manera que sea ejecutable en la práctica. Para que algo sea ejecutable en la práctica debe ser entendido. Claro, entendido. Si no, ¿qué será ejecutable? Todo un problema. Por las partes y conforme a las normas de contratación del sector, previendo cualquier posible complicación o duda que pueda generar su aplicación. Clarito. Además, ustedes son especialistas en poner líneas de tiempo, dibujitos, también pueden hacer, que sea clarito, ¿no? Algo que los abogados a veces nos cuesta, pero bueno. La Junta notifica su decisión al centro, ya saben en qué plazo, ¿no? 15 días, y el centro debe comunicar esa decisión a las partes en qué plazo, 3 días como más. Y en caso de que esa redacción sea media ambigua, así, uno puede pedir una aclaración, ¿no? Claro, claro, como conversábamos la otra vez, las partes reciben la decisión, uy, no entiendo, aclárame, ¿qué has querido decir? ¿Hay un plazo? Sí, hay un plazo para hacerlo, hay un plazo para hacerlo, ¿ves? O capaz ven que hay un error, Tipográfico. un error numérico, ¿vale? Piden una corrección, pueden pedir corrección o aclaración, ¿ok? Eso lo vamos a ver en un momento, esto ya lo vimos. Acá viene lo que conversábamos, ¿no? La Junta puede corregir de oficio también, ¿ah? Cualquier error tipográfico, informático, de cálculo, etcétera, en un plazo de 5 días desde su notificación. Salió la notificación, la firma Junta, uy, no parece claro, creo que tenía sueño cuando estaba redactando esto. Pueden aclarar. Oye, puse 100.000 en letras, pero en números puse 10.000. ¿Cuál vale? Creo que son 100.000 y lo corrigen. Pueden hacer. Pero si no, cualquiera de las partes puede solicitarles también ustedes Junta en el plazo de 5 días siguientes a la fecha de la recepción de la decisión, es decir, la notificación. ¿Qué cosa? La corrección de los errores descritos numéricos, de cálculo, informáticos, etc. Y también la aclaración de la decisión. No te entiendo. Explícame. ¿Qué me has querido decir? ¿Me has querido decir esto? ¿O lo otro? ¿O ninguna? Ya, esos son los tres. ¿Bien? Aquí está el procedimiento. Básicamente es la Junta recibe la solicitud y se le traslada a la otra parte para que diga algo, y luego de ello ya la Junta decide algo, ¿no? Básicamente ese es el proceso. ¿Preguntas sobre esto, señores? Muy bien. El contrato tripartito, ya saben lo que es.
¿Cuál es la estructura más o menos de este contrato tripartito, señores? Existen los antecedentes del contrato, porque se está suscribiendo el contrato, que es en atención a la obra tal, derivada de la licitación pública tal, etc. El objetivo de este contrato es que el miembro de la Junta de Resolución de Disputas pueda cumplir las funciones de prevención y solución de controversias. Listo, ese tema, o sea, ¿por qué se está contratando? Tercero, ¿cuáles son las obligaciones del miembro de la Junta? El miembro de la Junta debe guardar confidencialidad, el miembro de la Junta debe ejercer sus funciones de manera diligente, el miembro de la Junta, todas sus obligaciones. Obligaciones de la entidad y el contratista, que básicamente son proporcionar la información periódica y pagarles puntualmente. Luego, el plazo del contrato, el monto del pago y una obligación de reserva. Señores, lo que pasa en la Junta, en principio se queda en la Junta. En principio se queda en la Junta. ¿Cuándo van a revelar algo? ¿O cuándo van a informar? Cuando OCE se los pida o cuando emitan su decisión vinculante, que eso es puesta en conocimiento del OCE a través del CEAS. Ustedes no van a registrar el centro. Ustedes dan y el centro debe informar al OCE. Una consulta. Sí. Los dos centros tienen diferentes formas de tarifario. Sí. De la Católica esto es un tarifario mensual, así que creo que en el tema de pago no hay mayores inconvenientes. En cambio, el Colegio Ingeniero establece un monto único, un porcentaje con respecto al monto del contrato, e indica también en su reglamento que debe estar establecida la forma de pago y el tiempo en el contrato tripartito. Pues ahí se debe previamente establecer, de acuerdo al tipo de contrato, con el centro. Interesante el estudio rápido que has hecho, porque efectivamente, cuando veamos este tema del contrato tripartito y el establecimiento de las cláusulas, es decir, el cuerpo del contrato, también debemos estar conectados con el reglamento del centro, porque este contiene disposiciones. Por ejemplo, en el caso que tú estás comentando, están derivando la regulación específica aquí. En ese sentido, el contrato tripartito no debería obviar esos aspectos, porque si lo hace, van a haber vacíos. Cosa distinta a lo que hace la Católica, que si lo tiene bien establecido en su reglamento, y por lo tanto ya no sería tan necesario establecer algunos puntos particulares aquí, porque ya está contemplado en el reglamento. O sea, hay que ver esas dinámicas. Y cuando haya más centros, pues la recomendación sigue siendo la misma. Revisen el reglamento, conozcan. En otras palabras, cuando se adscriban una nómina, lean el reglamento. Lean el reglamento para saber a dónde están entrando, a qué casa les está dando la bienvenida. Muy bien, también existen cláusulas para resolver el contrato, cuando se resuelve el contrato, fallecimiento, incapacidad, etcétera, etcétera. Y hay una cláusula de solución de controversias. ¿Cómo se van a solucionar los problemas? ¿Poder judicial o arbitraje? Ese es un tema entre ellos, la entidad contratista y el adjudicado, ¿no? Bueno, y hay un cierre, que es la fecha, el lugar de celebración, primeras partes, como un contrato. ¿Dónde tienen un modelo? En la directiva. La directiva tiene un modelo. Aquí está todo lo que hemos conversado. ¿Bien? Generalmente lo utilizan, pero no es obligatorio hacerlo. ¿Ah? ¿Ok? Vamos a ver algunas características de este contrato, se lo dejo ahí. Y vamos a finiquitar básicamente, señores, con una pregunta. ¿Qué relación existe entre arbitraje y junta de resolución de disputas? ¿Son amigos o son enemigos? ¿Se complementan o son como el agua y el aceite? Señores, voy a partir por la conclusión. Entre junta de resolución de disputas y arbitraje existe una relación de complementariedad. Son complementarios. ¿Okay? Forman parte de un sistema integrado de gestión de controversias de un proyecto de ejecución de obra. No son enemigos, sino que entran a tallar en diferentes momentos a efectos de solucionar controversias. Y son vinculantes. Así se armoniza, la decisión todavía no es vinculante, pero es obligatoria, y lo que se diga en arbitraje ya queda zanjado. Y para eso hay que ver algunas diferencias, que precisamente las diferencias permiten converger en una semejanza entre uno y otro. Por ejemplo, la junta en principio es voluntaria, en cambio el arbitraje es forzoso o obligatorio. La junta cumple dos funciones, preventiva y resolutiva. El arbitraje solo resolutiva, o sea, el alcance es mayor aquí. No tiene naturaleza jurisdiccional, cosa juzgada no es la decisión, en cambio el arbitraje sí tiene naturaleza jurisdiccional, y además
de ser ejecutable en el Perú, es decir, puedes ir al Poder Judicial a que obligue su cumplimiento. Bueno, si vemos a nivel internacional, también un laudo emitido en el Perú puede, no en contrataciones del Estado, sino en proyectos de construcción ya privados, puede ser ejecutado en otro país del mundo. Siempre en el marco de un convenio, el convenio de Nueva York sobre ejecución de laudos y sentencias arbitrales, que se denomina esta convención. Muy bien, en la Junta de Resolución de Disputas, los que van a resolver el problema conocen la historia. ¿Por qué conocen la historia? Porque están ahí, ¿no? Ustedes ya vieron ese tema. En cambio, en el arbitraje, no conocen la historia, sino se la cuentan. Y ahí también un tema que impacta en la velocidad de solución de controversias, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas busca crear un clima de confianza y buenas relaciones, señores. Lo que no se quiere es que se rompa esa relación que existe entre las partes. En cambio, el arbitraje no hace eso, sino es un clima totalmente confrontacional, se pelean. Hay inmediación fáctica y probatoria aquí, porque el miembro de la Junta está en contacto con las partes, sabe la historia, puede pedir documentación en el momento, la que se va generando. En cambio, en el arbitraje, la actividad probatoria es básicamente forense. ¿Qué es eso? Después, ¿no? Ya está el muerto, vamos a recoger, vamos a pedir información del agonizante, ya no digamos del muerto, del que está agonizando. Y en la Junta, los conflictos se solucionan durante la ejecución del proyecto, con mayor celeridad, esa es la esencia. En cambio, el arbitraje, los conflictos se solucionan durante la ejecución del proyecto o en momento posterior. Y si es durante la ejecución, lamentablemente muchas veces impactando en la continuidad de la obra. La obra se paraliza. Por eso, lo que se ha buscado en obras es esto, y de manera adicional, salud, nos vamos al arbitraje. Por eso hablamos de una relación de complementariedad. Y señores, ¿qué hacer para que este sistema se consolide en el país? Primero, debemos conocer. Felicito su disposición a poder conocer de manera más seria este mecanismo de solución de controversias. Y felicito que estén aquí los profesionales ingenieros básicamente, felicito a los abogados también, pero los ingenieros realmente, porque ellos son los protagonistas de este nuevo mecanismo de solución de controversias. ¿Y qué les he dicho a ustedes? Que ustedes son la primera generación. Por lo tanto, ¿a qué los estoy comprometiendo? A que difundan la figura. Tienen que explicarla. Cuando vayan a sus primeras obras, nadie va a saber estas cosas. Ustedes van a tener que explicarlo, así que no tiren sus diapositivas, ¿no? Guárdenlas. ¿Qué más deben hacer? Ustedes mismos deben convencerse de que este es un mecanismo eficiente. Espero que esta exposición les haya podido hacer ver con claridad cuáles son las bondades de este mecanismo. Créanme, funciona. Sí funciona si lo hacemos bien. Si ustedes están concientizados, pueden hacer lo mismo con el resto. Si ustedes no se la creen, a nadie lo van a convencer. Ahora, ¿qué más necesitan? ¿Con este curso ya es suficiente? No, obviamente que no. Necesitan seguir capacitándose. Y a lo largo de las sesiones, yo les he estado diciendo qué cosas deberían estudiar de manera adicional, a qué documentación deberían tener acceso también. Y deben entrenarse. ¿Dónde se van a entrenar? En la cancha. Ahí se van a entrenar. Muy bien. Y también debemos entrenar a las entidades, a los contratistas y a los entes fiscalizadores. Señores, esto va a ser auditado por el Sistema Nacional de Control. ¿Tienen el chip adecuado? Todavía no. Muy bien. Se les pide que los organismos fiscalizadores modifiquen su criterio de revisión. ¿Qué más necesitamos? Que hayan más centros. Quizá a nivel Perú, como ingenieros a través del colegio, puede ser una iniciativa de la asociación, promover que los diferentes capítulos, capítulos no se llaman, los diferentes centros en diferentes regiones puedan tener, puedan implementar los centros. Y, bueno señores, esto es ineludible. Por favor, nunca falten a la ética. Si empiezan ahorita faltando a la ética, ya empezamos mal la historia de este mecanismo de solución de controversias.